Juanjo Revenga. Para aquellos que ya le conocéis, pues evidentemente no hace falta la presentación. Para los que no, tanto de aquí presentes en la sala como en internet, pues comentar que aparte de que podéis ver vídeos suyos a punta pala, tanto no solo de televisión española, sino de medias televisiones por ejemplo, de países sudamericanos o incluso de Norteamérica, porque ha sido corresponsal, sigue teniendo, por supuesto, su propia productora, trabaja con ello, documentales por medio planeta, ha sido corresponsal para prensa, sobre todo también en fotografía, muchísimas fotografías ha hecho para muchísimos periódicos, tanto de Europa como de Latinoamérica. Y por si todo esto fuera poco, después de esos 40 años de experiencias de corresponsalías por todo el mundo, de estar en las caídas del muro de Berlín, de estar en guerras, en Chechenia, bueno, en un montón de sitios, pues muchas de estas cosas, aparte de pasarlas a esos vídeos, a esos documentales, también están en libros, muchas de ellos, ¿no? Algunas historias no se pueden contar abiertamente, o no las ha contado abiertamente porque, bueno, pues porque la vida se le iría en ello, literalmente, literalmente, pero sí que está el famoso truco de convertirlo en novelas, y allí hay varias de ellas, dos en particular, que merecen muchísimo la pena, que son las dos últimas, si no me equivoco, que es La última bala y Muerte en Medellín. Hoy, si esas novelas, de por sí, la temática, con narcotráfico, etcétera, etcétera, ya es de por sí polémica, el tema que hoy nos trae en esta charla, os podéis imaginar. Pandemias del siglo XXI que nos están ocultando. Yo no me voy a alargar más, así que bueno, pues el aplauso es para él y gracias de nuevo por estar aquí. Va a pasar. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos y hoy vamos a un tema no peliagudo pero complicado, sobre todo por los momentos, lo que estamos viviendo o lo que se está contando sobre esto. Muchas veces lo digo, lo decía en la presentación, decía hombre, vamos a contar todas las mentiras que se está hablando de esto, todas las mentiras y algunas verdades, porque hay algunas, aunque nadie se lo crea, hay algunas verdades de lo que voy a contar y lo que está ocurriendo aquí, que pues es complicado diferenciarlo, es como el bueno y el malo. ¿Cómo se puede diferenciar quién es el bueno y quién es el malo? Aquí está claro, el malo siempre es el interés. Vamos a pasar por las principales pandemias, las más interesantes, las más grandes que ha habido en el mundo y sobre todo las últimas que ya nos han llevado a esto. Y son pandemias de las que yo he participado, he estado en ello metido hasta la cabeza y sé muchísimo de ellas y he visto pues lo de siempre, lo mismo que estamos viendo aquí, que es algo salvaje, lo mismo que se veía en las otras pandemias. Lo mismo que se vio en la primera gran pandemia de la humanidad, cuando la humanidad empezaba a salir, empezaba a ser alguien, pues vino la peste negra, la peste bubónica. La peste bubónica, pues bueno, pues como siempre, también, otra cosa que iremos viendo a través de todas las pandemias. Esto venía de Asia, ¿no? Venía de las ratas negras, las pulgas que atacaban a los humanos, se metían en los humanos y ahí el virus lo transmitía. Bueno, eso es lo que nos cuentan siempre. Lo que no nos cuentan es que los tártaros en Crimea, en el sitio de Cafa, ayer lanzaban cadáveres con peste contra la ciudad. Y de ahí vino la gran expansión de la peste negra. Aquello se fue de las manos, como siempre pasa. Y vamos a ver más adelante, siempre pasa lo mismo. Una cosa es una epidemia, algo biológico, y es que eso no se puede controlar. Eso podemos llegar hasta un punto, pero a partir de ahí se nos puede ir de las manos y se nos puede acabar el mundo, que es lo que se ha ido viendo a través de los tiempos. Aquí, por ejemplo, son más de 100 millones de muertos, en Europa solamente, más de 100, la peste negra, más de 100 millones de muertos, un tercio de la población, con la peste bubónica. ¿Cómo ocurrió aquello? ¿Cómo ocurrió? Porque de donde viene
hizo cambiar el mundo, hizo cambiar todo, la peste bubónica, hizo cambiar de la Edad Media, hizo cambiar un paso de la Edad Media al Renacimiento. Pues bueno, y fuimos inteligentes incluso de decir, hombre, esto no puede seguir así, esta miseria, esto vivir con los animales en las casas, esta falta de higiene, todo esto no puede seguir así, así con nuestras cortas entendederas, ¿eh? Es lo que veíamos entonces, de decir, no, es que así no podemos estar. Y bueno, llegamos a un renacimiento, ya empezamos a pensar, ¿no?, un poco, qué es lo que siempre también habíamos creído que iba a ser esto, ¿no? Nos estamos yendo, se estaba yendo el mundo, se nos estaba yendo la cabeza a todos, se nos estaba yendo y todos pensábamos, digo, bueno, esto, fíjate que ha sido malo lo que nos ha venido ahora, pero todos pensamos, no, ahora va a venir lo bueno, ¿no? Vamos a cambiar, nos vamos a dar cuenta, y efectivamente nos hemos dado cuenta y somos más tontos que antes. Eso es lo que ocurre. Esa es la diferencia con lo que pasó con la gran epidemia, con la gran peste negra. Esa fue la diferencia. Ahora somos más tontos y lo de más tontos, fíjate que no es ni malo el ser más tontos. Lo que sí es malo es ser más débiles. Es el ser más débiles, el dejarte llevar, el dejarte manipular. Eso sí que es malo. Eso sí que es malo porque eso sí que no nos lleva a ninguna parte. Como ocurrió aquí en la gripe española. Bueno, la gripe española en el siglo XVIII, 1918, en 1918 empieza, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, y empieza a haber unos contagios salvajes de lo mismo. Estamos hablando de SARS, de gripes infecciosas, de gripes pulmonares, de respiración. ¿Y por qué le llaman la gripe española? Si no teníamos nosotros nada que ver. Hombre, pues se le llama gripe española porque fuimos los únicos que hablábamos de ello. Porque había tal censura después de las guerras, y no se podía contar lo que estaba pasando en las guerras ni en los campos de batalla, todas aquellas porquerías que se lanzaron, todos aquellos antras, el gas mostaza, todo lo que se lanzó allí, todo lo que se creó, más la miseria de la vida en las trincheras. Todo eso unido, pues pudo crear cualquier tipo de virus o bacteria y pudo eliminar cualquier cosa. Pero nadie quería decirlo, nadie quería decir lo que estaba ocurriendo, no se hablaba en el mundo, nada más que la gripe española, porque en España se hablaba de eso. En España tuvimos como 300.000 muertos, de los casi 100 millones que hubo en el mundo, ¿eh? Esta fue otra de las grandes. Y una época en que en el mundo había 1.800 millones de habitantes, ahora somos casi 9.000. O sea que un tercio estaba contagiado, y de ese tercio un 25% moría. Empezamos a utilizar la mascarilla, esta fue la primera vez que se utilizaron las mascarillas, que luego dijeron que no valían para nada en este tipo de enfermedades o de contagios virulentos, ¿no? Pero bueno, eso pasa como siempre, ¿no? Tampoco nos hacían falta las mascarillas antes, ¿no? Pues eso es nuestros amados líderes, pues gracias a ellos nos van contando las cosas que debemos de creer, pero lo que debemos de creer es que esto pudo acabar con el mundo. Cualquiera de estas enfermedades puede acabar con el mundo, porque todo está creado por fuera. No vamos a hablar que esto se puede hacer, que esto ha pasado, es que es una desgracia, una epidemia es una desgracia. No, las epidemias siempre están creadas. Vamos a hablar de la peste negra o la bubónica. Bueno, eso no fue una desgracia, eso fue unos señores que dijeron, mira, tenemos aquí estos infectados, tíralos con unas catapultas, montamos la de Dios, pero claro, lo que no se puede nunca en una guerra biológica es pararla. Empezarla es muy fácil, cualquier cosa, hombre, se han hecho las mayores barbaridades de los tiempos de los hititas, ¿no?, que metían a infectados de peste como guerreros en otros estados, o bueno, peor, como hacíamos nosotros también, que mezclábamos sangre de leprosos con el vino y se lo pasábamos al enemigo. Pero es que esto es así, señores, esto es el hombre, esto es el ser humano, y esta es la pelea, y sobre todo cuando se dieron cuenta de lo que era la pelea biológica, ¿no?, que había que estudiarla y había que entrar en ello. Pero claro, ya no, si nos vamos a los tiempos modernos, esto ya hablamos de hace 4 días, año 79, empieza el ébola a aparecer en África. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué funciona esto del ébola? ¿Qué es? ¿Que los monos que lo transmiten? Pues estamos en lo mismo que vamos a ver también. Estamos en algo que viene, no, de los murciélagos. Ay, de los murciélagos, qué casualidad, siempre son los murciélagos los que tienen la culpa, o viene de Asia o de los murciélagos. Pues hombre, vamos a pensar un poquitín que los murciélagos, si tenemos la espina dorsal de un virus, al murciélago le podemos meter lo que sea y ya nos vale para atacar al humano. Él como propio no puede crear eso. En la naturaleza no puede existir. No puede existir ese virus que se cree solo y mute de tal manera que pueda atacar sobre todo a los seres humanos. La naturaleza es imposible.
con lo cual tiene que haber algo genético. Aquí estamos año 79, estamos en el sur del Sudán y estamos en el Congo, donde empiezan a salir los primeros casos. Hay 2, 3, 4 mil muertos, súper infeccioso, pero nadie lo cree. Nadie cree lo que está ocurriendo y de repente se acabó el ébola. Se acabó el ébola, no se habla más. En 2014 hubo un pequeño brote, aquel que todos nos asustamos y esto parecía que era que todos había que buscar una vacuna, y de repente se acabó, porque llegó nuestra OMS, la Organización Mundial de la Salud, de la que vamos a hablar largamente, largo y tendido, sobre esa historia, sobre esas mentiras y sobre todas esas cosas hablaremos mucho. Yo les voy a contar también sobre algunas de las grandes epidemias en las que he estado presente. Esta fue de las primeras, el SIDA. El SIDA apareció en la época más dura de Ronald Reagan, cuando él quería acabar con todos los homosexuales, comunistas, bisexuales, drogadictos, querían acabar con todo. Todo era malo, menos ser republicano. Todo ahí no funcionaba nada. Y en aquellos años, pues lo primero fue, el primero que cayó, Rock Hudson, el hombre, y resulta que no era el hombre. Pero bueno, había que tomarlo todo como que el peligro que nos iba a llevar aquí. Yo hice una trilogía, en estos años hice una trilogía en Tanzania, en Rusia y en San Francisco. Les puedo decir que fue tremenda, claro, tremenda. Hay experiencias en la vida que te dejan mal de la cabeza y cuando ya vas mal de la cabeza te dejan peor, ¿no? Cuando ves estas cosas. Yo en Rusia lo tuve bien claro, en aquella época viviendo en la Unión Soviética. Allí era falta de higiene total. Allí las jeringuillas famosas que todos hemos conocido, de estas de cristal, que servían, allí no servía nada, se pinchaba con la misma jeringuilla todos, pues como pasaba con los yonkis, con los drogadictos, ¿no? Que afilaban con una caja de cerillas la aguja y se seguía pinchando. Esa era la transmisión del SIDA. Pero esas son las diferentes partes que había para contaminarse. Una era la falta de higiene y la falta de tratamiento que existía en la Unión Soviética, y luego ya lo que había en San Francisco, o lo que había en África, ¿no? San Francisco, esto es en el Mother Lot, que es el Filón, este era el bar más famoso de San Francisco en los años 80. Entrar ahí era muy complicado, pero es donde todo se movía, donde estaba todo el movimiento, ya no gay, el movimiento del vicio. El vicio y la falsedad americana, sobre todo, donde puede ser todo, pero hasta presidente, pero no te puedes liar con una señora, ya dejas de ser presidente y pierdes tu credibilidad. Esto es igual, en San Francisco de aquellos años era tremendo. El Mother Lot, entrar allí, el portero con la linterna, aquellos ambientes patibularios, que al fin y al cabo nos terminan gustando, ¿no? Porque es una vida moviéndote por ellos y dices, bueno, si me falta el ambiente patibulario, algo nos puede faltar. Pero lo que nos falta al final son las ganas de vivir, las ganas de movernos en San Francisco. Esto es un transexual mexicano y la vida que dije, yo pasé en San Francisco más de un mes trabajando para Interview en esta trilogía, y lo que puedo decir es que lo que encontré es que era algo incontrolable. Ni las drogas, ni la homosexualidad, ni el vicio tenían solución ninguna. Tú ibas a un banco y te encontrabas a un señor atendiéndote en el banco con chaqueta, corbata y con falda. Es que y luego te ibas a Nevada, al estado de al lado, y por ir de la mano de un señor te detenían. O sea que era es el otro mundo, la falsa moral, ¿no?, que queremos ver de Estados Unidos. La falsa moral y la falsa vergüenza, que es lo que siempre, nunca nos puede faltar para poder hacer estas cosas, ¿no? Y luego, por ejemplo, vemos esto en los carteles en la calle, en San Francisco, Reinforce Your Love, refuerza tu amor, con 2 latinos. Le ponen siempre, son 2 latinos. No tenemos aquí que lo que estaba ocurriendo no estaba ocurriendo en el mundo latino, estaba ocurriendo en el mundo anglosajón, estaba ocurriendo esto. Pero refuerza tu amor y te ponían Your Condom, y te ponían ahí en la fotito, te ponían el condón en la calle y te ponían a 2 latinos que eran los responsables. Porque todo empezó aquí, en el Elephant Walk, en la calle Castro, en San Francisco. Ahí cayeron los primeros casos, los primeros que hubo de SIDA, sobre todo, no es el que la gente se contagiara, es que detrás había unas casas maravillosas, de estas de colorines, preciosas, donde vivía esta gente, porque por supuesto son gente de dinero, que no tenían que pagar colegios, no tenían tal, y tenían unas casas impresionantes, casas que al mes siguiente se vendían todas regaladas, nadie las quería, en la calle Castro, en la parte más importante de San Francisco, y todos iban a este bar, al Camino del Elefante. Y esto, pues al final empiezas a pensarlo y a darle vueltas, porque yo en aquellos años
o en este trabajo, trabajaba con un taxista por la noche, un taxista que conocí, y le digo, mira, tengo que hacer esto, tengo que ir a los peores tuburios de esta ciudad. Y él el primer día, el segundo día, todo muy bien, venía con su taxi y me dice al tercer día, dice, mire, ¿qué le parece si en lugar de ir en mi taxi vamos en mi coche y nos ahorramos el alquiler del carro, del taxi? Y digo, hombre, pues por mí perfecto, para más tenemos, no hay problema, del presupuesto que tenemos de la revista, perfecto. Y al día siguiente me aparece con el carro, era un coche funerario, un coche fúnebre. Y claro, que llegábamos a cualquier lado de esto con el coche fúnebre, pues era tremendo. Pero bueno, son las risas también, que es importante en esta vida, ¿no? Eso, si perdemos eso, poco nos va quedando. Por ejemplo, en el Stud, el Semental. Aquí te imaginabas, pues, y es verdad, allí llegabas todas las Harleys aparcadas, los moteros, los pantalones de cuero con el culo al aire, había que entrar por parejas. Y esa noche, pues bueno, le dije a este hombre, no hay que entrar por parejas. Y yo, no, ¿cómo que no? Entramos todos o se rompe la baraja, ¿qué van a pensar cualquiera que me vea? Digo, pues mira, peor reputación tenemos los demás. Entramos y lo que se veía y lo que se sentía, esto no tiene arreglo ninguno. Hice luego varias entrevistas, sobre todo con médicos, y me contaban, dice, ¿dónde ha venido el SIDA? ¿Dónde ha venido? ¿Dónde empezó esto? Porque algo tan nuevo, algo que pueda haber cambiado el mundo como lo ha cambiado esto, tiene que haber venido de algún lado. Esto no es como nos quieren hacer creer, ¿no? Esto es una evolución animal, ¿no? Es una evolución de los animales y esto entonces ya puede atacar al ser humano. Pues no, señores, esto vino como me dijo el médico, esto ha venido de Fort Dietrich, en Maryland. En el año 40 se creó un fuerte en el cual se hacía todo lo que habían perdido, porque los americanos habían perdido mucho en lucha biológica, creyendo en las cosas buenas, ¿no? Porque la lucha biológica en la Segunda Guerra Mundial la tuvieron, se tiraron de todo, toda la guarrería que se puede imaginar o inventar, se lo tiraron, y hasta 1925, ya con la guerra terminada en la primera, ya es cuando dicen, vamos a hacer un tratado, coño, que esto no se puede seguir tirando, que nos vamos a morir todos, que fue la realidad de lo que pasó. Y empezaron a decir, bueno, pues vamos a cumplirlo. Estados Unidos no firmó aquello, ni Estados Unidos ni Japón firmaron aquel acuerdo en 1925. Luego ya vino lo que siguió pasando, que Japón siguió tirando tifus, siguió tirando malaria, siguió tirando de todo a los chinos, y dijeron, hombre, o paramos, porque no es porque se lo tire usted a los chinos, que no me importa. Lo que sí nos importa es que esto se extiende por el mundo, que esto no se puede parar. Y ahí es cuando estamos con las primeras dudas, ¿no? Ahí estamos con las primeras dudas de qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Porque estamos lanzando cosas que al fin y al cabo, ¿cuándo las vamos a cortar? ¿O cuándo esto se ha acabado? Eso es imposible. Y eso es lo que se empezaron a dar cuenta, mientras seguían haciéndolo. Porque en África era muy diferente, aquí era pues lo mismo que en Estados Unidos, era la promiscuidad, lo más obvio siempre, en todas las pandemias creadas, se ignora lo más obvio. Tú puedes ignorar, por ejemplo, en una pandemia en África, vamos a probar esto, vamos a probar a hacer tal, que esto se lo ponga a un hombre, se lo ponga tal, pero no pensaban que es que a lo mejor ese hombre luego le daba igual estar con un mono que su señora, que con una cabra, y eso les perdió. Y eso pasó en África y en Estados Unidos. Eso es lo que ocurrió. La falta de previsión de lo más obvio. Esto no es que voy a acabar con los homosexuales. Pues ya está, solamente que aunque esto acabe con los homosexuales, ya está. Con los drogadictos, como se pincha con la misma jeringa, tal, ya. Pero luego hay otras relaciones, otros tipos de contagio y sobre todo la promiscuidad. Eso nunca se tuvo en cuenta. Tú entrabas en cualquier discoteca africana y tenías en el Zaire, en el Congo, tenías montones de cajas de preservativos antes de entrar y te decían por su seguridad, el AIDS, todo te lo ponían, todos te hablaban del SIDA y claro, los mirabas y dices, si está caducado, hace 7 años, esto lo está cobrando la OMS como preservativos buenos y aquí están como caducados y claro, no los usaba nadie, por supuesto, dice. Esas cosas que todo se sabía de antes y que sin la promiscuidad no se va a ninguna parte. Aunque la gripe aviar, que fue otra de las siguientes, ya estamos en las 3 o 4 pruebas que se han hecho durante este siglo. Se han hecho 3 o 4 pruebas durante este siglo en la que se ha intentado ver qué pasaba, cómo funcionaba, cuánta gente matamos, cómo reacciona la gente. Se ha intentado hacer. Esto me pilló allí en Indonesia, donde más gripe aviar había, que al final hubo, después de toda aquella que se montó con la gripe aviar, no había más de 800 contagiados en el mundo. Se compraron millones de vacunas, millones, que terminaron caducadas en los almacenes. ¿Y muertos cuántos hubo? Muertos por gripe aviar, sí. Pues no hubo más de 100 en todo el mundo. 800 contagiados. Sí.
Es que, ¿y cómo estamos vendiendo eso? ¿Cómo estamos vendiendo la vacuna? El miedo, el miedo. Ahí es donde llegamos, es al miedo. Es a tener el miedo para decir, bueno, le tengo esto acojonado por esto, o le digo que tenemos ahora una gran pandemia, o que cuidado que en Ucrania vamos a tener una guerra mundial. El miedo, esa es la manera de dominar al ser humano, que es lo que se ha estudiado. Eso no es que sean tonterías, son cosas que se han estudiado y que la manera de podernos tener así es a base de eso, del miedo. Esto fue allí, entonces en Indonesia, y en esos años es cuando estuve viendo todo aquello, lo de la gripe aviar. Estuve en los peores mercados donde tenían las gallinas dando saltos en redes enormes, y allí nadie se contagiaba de gripe aviar. Y si yo volví de aquella y de otras, es que no hay, o soy Super López o esto es todo mentira, una de dos. Y Super López no soy. Vamos a ver, aquí estamos con Manuel Elkin Patarroyo, un gran amigo colombiano, descubridor de la vacuna, de la malaria. Este me ha contado muchas cosas íntimas, si podemos decirle, sobre las vacunas, ¿no? Sobre lo que él hacía. Dice, a mí me han ofrecido siempre mucho más dinero para matar que para curar. Me han ofrecido el fabricar, fue el inventor de la vacuna química, una vacuna química que si eso funciona era para todo. Podía simplemente cambiando los componentes, valía para todas las enfermedades. Claro, me enseñaba los libros, tenía la confianza entonces de enseñarme los libros, y me decía, mira, en los primeros 10 monos ha funcionado en los 10. Muy bien, Manuel. En los siguientes 10 monos, en ninguno. En los siguientes, en uno. Joder, Manuel, esto es imposible. Me dice, hombre, cállate, que llevo 25 años viviendo de esto. Un hombre que sí consiguió avances, por supuesto, sobre la malaria, y no consiguió más avances por los talones que le daban los bancos, los talones que le daba la gente de los bancos para meter en el cajón, porque creían que tenía los avances. Solo creen que tengo los avances. Tú imagínate la malaria tomándola en todo el mundo diariamente, lo que es una posología de la malaria. Es uno de los mayores negocios. Y es que ahí es donde estamos jodidos, porque estamos jodidos en manos de las grandes farmacéuticas. Esos son los que nos tienen por las manos, y los que empezamos con uno de ellos, que fue uno de los grandes, de los Papermasters, los que manejan las marionetas, Robert McNamara, ministro de Defensa en la época de Kennedy, el primer hombre que fue presidente de la Ford Company, sin llamarse Ford, y ser un tipo súper duro y elegido para lo que estábamos haciendo. Él llegó a decir lo del famoso, que muchos conoceréis, lo del incidente del Golfo de Tonkin, cuando dijeron que una lancha torpedera norvietnamita había atacado a la flota americana. Entonces él dijo, no, es que ahora tenemos que tener, el presidente tiene que tener todos los poderes para poder entrar en la guerra. Luego, después de aquello, de haber dicho eso, de que habían atacado, la patrullera había atacado a la flota americana, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que esto de pedir perdón no lo ha inventado el Sálvame, de decir una burrada y al día siguiente, pues no ha pasado nada. Pues este señor dijo, luego sí, era mentira, pero era mentira después de haber contado todo y de haber conseguido el control absoluto de la mano, de la firma de un hombre, de la firma del presidente, era el que podía decir, se acabó el mundo o acabamos con Vietnam. Y que era muy listo, pues empezó con lo que tenía que empezar, con nuestro agente naranja, el famoso agente naranja que tantas veces hemos oído, y bueno, las imágenes nos dejan de piedra como cuando desforestaron medio Vietnam, mataron casi 1 millón de vietnamitas con el agente naranja, un agente tóxico que impedía que creciera nada por donde pasaban ellos, pero que también en Vietnam se tiraron 3 veces más bombas que en la Segunda Guerra Mundial. En la tercera no se tirará ninguna, se tirará una y se acabó. Pero en la Segunda Guerra, estos tiraron en Vietnam 3 veces más bombas en la ruta Ho Chi Minh, cosas de estas, decir, no, se nos había ido la olla. Y menos mal que en Corea ya sacaron a MacArthur, ¿no?, que quería meter la energía nuclear, quería las bombas nucleares en el sudeste asiático. Pues son estos tipos de hombres que pueden dominar el mundo. Este era un Papermaster, porque esos son los que no salen en las revistas. Los tipos que no salen en las revistas son los que de verdad manejan el mundo, y los que de verdad saben lo que va a pasar, los que van a crear una hambruna, los que van a crear que un país salga, no salga, muera. Ellos lo van a crear guerras, pero no salen en las revistas. Son este tipo de hombres, porque por ejemplo esto es lo del agente naranja. Estoy volando con el agente naranja y nos vamos a esto que nos tiene tan preocupados ahora, lo que estamos viendo todos los días sobrevolando nuestros cielos,
¿qué es lo que está ocurriendo? Los chemistrails, no son chemistrails, son contrails, es el seguimiento de la nube, de los cirrus, de los aviones, pero estos cruces, esto es imposible, esto no lo habíamos visto hasta ahora. Nos están negando todo, por supuesto, nuestros amados líderes nos están negando todo, esto no existe. Luego te llega un señor de Zamora y te dice, oiga, que está cayendo unas cosas de hierro, están cayendo aquí en mi pueblo, y llega el Seprona, no, usted mal, espere que analizamos. El Seprona analiza, saca, y claro, se queda el Seprona y dice, no, coño, ¿cómo puede ser? Si aquí tenía que haber un 0,5 de aluminio, aquí hay un 19, algo le están echando en las tierras, ¿por qué? Como decía Mandamara, hay que buscar una solución al mundo, algo de acabar con la demografía por medio de hambrunas, de guerras o por un virus inducido. Eso llegó a decirlo Mandamara textualmente en una conferencia de prensa y no pasaba nada. Eran otros tiempos, pero si fueran ahora simplemente no se publicaría y ya está. Lo principal es controlar los medios, ¿no? Controlar los medios de comunicación. Pero esto es real, como la vida misma, lo que está pasando y lo que está cayendo. ¿Por qué? Claro, lo principal es decir, ¿y por qué? ¿Para qué quieren bombardearnos con esto, con yodos de plata? ¿Por qué quieren con calcio? ¿Por qué quieren bombardearnos? Pero el hecho es que ahora vamos a una agricultura transgénica totalmente. A lo mejor estas tierras no valen para ese tipo de agricultura. O hay que quitar ese tipo de agricultura, que en el momento que ya no podamos ponerla, tenemos que poner la otra, la transgénica, la que ninguno queremos. A lo mejor es eso lo que están buscando, a lo mejor, pero todo lo que nos niegan, mira lo que termina apareciendo en la prensa. La Agencia Española de Meteorología ha confesado que España está siendo rociada con dióxido de plomo y yoduro de plata y diatomil. El yoduro de plata es para que llueva. ¿Y por qué nos están bombardeando con eso? Mal está, pero ¿por qué nos lo niegan? ¿Y por qué nadie pregunta? Que es otra de las cosas. No se pregunta porque detrás de todo, entre otros grandes, y uno de los grandes jefes de los Papermaster es este señor. Duro revés a Bill Gates. En Suecia prohíbe su proyecto de tapar el sol para combatir el calentamiento global. Tú imagínate, quería esparcir calcio en el cielo para que no calentara la Tierra y la atmósfera. Esto de jugar a Dios es muy complicado. Y si queremos acabar con todos los males de esta manera, pues lo que vamos a conseguir es cargarnos, yo pienso siempre que cargarnos el planeta ya nos lo hemos cargado, ¿eh? Ahora a ver cuánto aguanta. Es lo único que estamos en la pelea que estamos, es saber cuánto aguanta esto. Porque claro, a este hombre le ponemos como el filántropo. Hombre, llega el príncipe de Asturias, cuando le dan el príncipe de Asturias a él y a su mujer, de entonces, pues claro, todos decíamos, todo el que sabía algo del tema este, dice que le han dado el premio, el de la maldad. No, el de la colaboración, el desarrollo y filantropía, con dos narices. Este señor es el mayor accionista de todas las farmacéuticas. Tiene una fundación, la Fundación Bill Gates para la ayuda en el tercer mundo, tiene 35.000 millones de dólares. De esos 35.000 millones tiene que gastar 1.500 millones al año en ayudas, para que no tenga que pagar impuestos, para ser sin ánimo de lucro, le exigen gastar esos 1.500 millones. Este hombre sería hasta rentable, ¿eh? Haciéndolo bien sería hasta rentable, pero ¿cómo es quién es? ¿En qué se gasta esos 1.500 millones? En las grandes farmacéuticas, en las vacunas, en la MERS, en la Pasteur, en la Klein, en ellos se gasta el dinero. Esos 1.500 no se lo gasta, lo invierte en vacunas, y hay que provocar vacunas, hay que provocar ponerlo, hay que buscar obligatoriedades. Eso es Bill Gates, esa es su realidad. Es un hombre que muchas veces lo hemos pensado, que ya desde cuando quiso tomar todas las riendas de la informática, y menos mal que ahí se le echó encima a los tribunales americanos, que todos los ordenadores salieran con Windows, ya nos tenía todos controlados. Esto es como cuando el ejército americano te vende un F-16, un avión. Él te lo vende, pero lo tiene capado. Y él sabe hasta dónde, y él sabe lo que vas a hacer con él y no vas a hacer. Él exactamente lo mismo. Él sabe hasta dónde te va a controlar. Y ya si nos vamos a una postura un poco más conspiranoica, porque de este hombre hay para hablar de cosas que ha hecho, que ha dicho y que piensa hacer respecto al mundo, que son de verdad terroríficas. Muchas veces se le ha calificado del anticristo, ¿no? A Bill Gates, el que ha estudiado un poquitín sobre él.
Esta es su mujer, Belinda. Aquí la vemos, normal, se separaron en agosto. Se separaron en agosto de este año, pero ¿por qué se separaron? Pues porque esa fortuna, esos 35.000 millones que movían, es mucho más fácil moverlo entre dos personas porque se quedó cada uno en la mitad de la fundación. Es mucho más fácil más moverlo y controlar el mundo desde una punta, desde otra y no solo una persona. Pero claro, cuando vemos luego la cruz que llevaba colgada nuestra amiga Belinda, la cruz del anticristo, la cruz boca abajo, vamos en temas conspiranoicos. ¿De qué es lo que estamos buscando? Porque aquí no es que mande alguien o deje de mandar, porque aquí por supuesto los que no mandan son los políticos, son todos marionetas que tenemos, son marionetas de algo o alguien que de verdad son los que tienen el poder y son los que están mandando aquí. La mujer de Bill Gates puede llevar una cruz invertida, pero que esto es en Granada, en Navidades, con las cruces invertidas, también colgadas en el alumbrado público. Y según cuentan las profecías, no Nostradamus, porque ese tuvo mucha suerte de contar algo que se lo creyeran y vivir de ello y que lo interpreten cada uno a su libre albedrío, pero no. Las profecías nos cuentan que cuando venga el anticristo vendrá por la persona más potente de la iglesia, que la manejará, y luego no vendrá solo, vendrá con muchos acólitos, que pueden ser toda esta banda de políticos o de marionetas que tenemos moviéndose. Como sabe bien nuestro amigo, ¿no? Nuestro amigo dándole la razón en todo, absolutamente todo lo que se va diciendo, todo lo que se va cambiando y todo lo que se va pensando sobre esto, que es duro, pero es la realidad. Es que andamos hablando de muerte, andamos hablando de control, y esos controles que vamos a ver más adelante son controles que realmente dan miedo. Las vacas locas, otra de las grandes epidemias que nos asustó a todos. Esto puede ser el fin, que es lo que el ganado bovino se está muriendo. Pues era todo mucho más sencillo, mucho más sencillo. En aquella época, en aquellos años, a ver que se ha bloqueado este. Pues no. Ahí está. Vale. En aquellos años de las vacas locas que debía caminar como borrachas que se caían y terminaban muriendo, en aquellos años estaba en Guinea Papúa. En Guinea Papúa veías que ocurría esto con los caníbales. Los que todavía practicaban el canibalismo iban andando y se caían y no podían levantarse. Bueno, entonces, ¿de dónde viene esto, lo de las vacas locas? Hasta que al final se tuvo que descubrir, no había otra. Y se tuvo que descubrir porque el pienso que daban de comer a las vacas locas estaba hecho con los espinazos de ellas mismas. Las habían vuelto antropófagas. Eso es la realidad, porque siempre que pasa una cosa de estas, normalmente, a no ser casos muy extraños, es el hombre el que anda detrás. Y cuando anda el hombre detrás, nada bueno vamos a encontrar. Pues viendo un poquitín de lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Siglo XIV, peste bubónica, entre 100 y 200 millones de muertos que hubo, un tercio de Europa de entonces, que se dice rápido. La gripe española, entre 40 y 70 millones de muertos fue también la falsa gripe española, que nos llamaron española por hablar, es lo que tiene. El ébola, 12.000, no pasa nada, ocurría en África casi todo, un caso suelto aquí, bueno, en el 2000, no sé, fue el 2015, que dijo la OMS, con 11 o 12.000 muertos, que el ébola se había acabado, que no había más. Y claro, no había investigación, no había una vacuna, no había nada que hacer. El SIDA, 35 millones de muertos, se dice pronto, y infectados otros 30, 40 millones, ¿eh? ¿De SIDA hay cura? No, ¿no? ¿El cura? Pues mira, te cuento, esa es muy buena del SIDA, el SIDA. ¿Por qué no hay cura del SIDA? Hay un mantenimiento. Tú puedes tener en los años, cuando empezó a existir, ya no era mortal, había un mantenimiento, en aquellos años costaba el tratamiento diario $300 diarios, que lo financiaban, por supuesto, los sistemas de medicina de los gobiernos. Claro, los años han ido pasando y van venciendo las patentes, que es lo más jodido para un laboratorio, lo más jodido es eso. Ahora estaremos en unos 10, 12.000 dólares al año, lo que puede costar un tratamiento de SIDA. Pero están los indios, que es la farmacéutica más importante del mundo ahora mismo, en la India, en la que te pueden dar un tratamiento de SIDA por $100 al mes. Y ahí es donde, ¿qué ha pasado? Pues que las grandes se van a fabricar a la India. A esas mismas fábricas que eran unos muertos de hambre, unos desgraciados que no sabían hacer nada más que porquerías, pues ahora compro yo esas fábricas y las hago yo. No lo vendemos a 100, vamos a venderlo a 1000. Estamos ante el mayor negocio del mundo, el de las farmacéuticas.
La gripe aviar, 600 muertos, fueron aquel que hubo y las millones de vacunas que salieron, para nada. En la gripe A, 14.000 y tampoco ocurrió nada. Y de repente el Zika, empieza lo del mosquito famoso, que le habían creado un virus para que acabara con la malaria y tal, y al final terminó muriendo los hombres con montones de enfermedades, con degeneraciones, y no se sabe cuánto, porque no sabe quién tuvo malaria, quién tuvo dengue y quién tuvo Zika, con lo cual no se sabe ni cuántos cayeron al final. Esas son las famosas pruebas. Y un COVID que nos tiene hasta hoy con 5,5 millones de muertos en el mundo. Claro, y lo piensas y dices, hombre, comparado, en la época de Justiniano hubo una epidemia de 25 millones de muertos en el mundo, y éramos, pues no la décima parte, pero a lo mejor había 1.000 millones de habitantes en el mundo. Y de Marco Aurelio igual, o sea... Y en Marco Aurelio hubo esas grandes epidemias, no se habla de ellas, pero también fueron grandes epidemias, y hoy esto es súper alarmante lo que está ocurriendo y hay que vacunarse, A partir de 1940 que empezaron las vacunas, la fastidiamos, porque también empezaron los negocios. ¿La muerte de millones de indios por la viruela que trajimos nosotros a América se considera pandemia o no? No se considera pandemia porque no fue provocado lo que hicimos. Éramos inmunizados. Lo que sí fue provocado en las guerras del Pomac, por los ingleses, tú sabes que sí fue provocado las mantas que las dieron con viruela. Sí. Eso sí era provocado. Nosotros llegábamos buenas y nos mezclábamos. Sí. Nosotros nos mezclábamos y por eso contagiábamos. No éramos que íbamos a ver qué les echamos. En la guerra del Pomac, ahí sí, el general inglés, me parece Arnold se llamaba, él fue con sus mantas infectadas de viruela a dársela a los indios a posta. Creo que la guerra química, la guerra biológica ha existido siempre, pero claro, ahora estamos con la globalización, con esto de los aviones, estamos fastidiados. Es verdad que cuando llegaron los americanos a China, tras la Segunda Guerra Mundial, descubrieron lo que hicieron los japoneses los experimentos. Sí. Los japoneses nunca han parado, han parado. Y los americanos le dijeron a los jefes, oye, mira, tú me das los datos que tienes y yo te doy la inmunidad. Sí, ¿cuántas denuncias que ha habido por guerra biológica? Solamente la de Saddam con el gas sarín, la única. Las demás, hay montones de denuncias por guerras biológicas, ninguna. Pero no solo que hicieron de todo con los chinos, eran unos experimentos que daba, me acuerdo si era Shiro Ishiro, el demonio japonés o algo así. Sí, pero de todas maneras es que los japoneses no tienen ningún corte para trabajar con eso. Y los chinos no tienen ninguna vergüenza, porque no tienen ninguna medida de seguridad, ni tienen nada. Los chinos funcionan, tú entras en un superlaboratorio chino de investigación y tienen menos medida de seguridad que el Mercadona. Dice, y de aquí, ¿qué es lo que puede salir? Que ahora vamos a aquí, y aquí te voy a contar, aquí estamos ya en el COVID. Estamos en COVID, investigación, hemos conseguido una vacuna. Vamos a ver, legalmente y para los que no somos muy tontos del todo, sabemos cómo va una vacuna. Una vacuna tarda años, a no ser que conozcas la composición genética perfecta y exacta de ese virus, y eso tarda años. Pero si alguien que tiene esa composición perfecta, exacta, te dice, pues coño, esto es lo que se me ha ido, eso es lo que arreglamos. Y eso es lo que malo parcheamos como se puede, porque es que sabemos que esto no es matemática pura. Esto se hace y si funciona, funciona, y si no, pues, ¿qué es lo que ha ocurrido? Realmente, es lo que pasa, podemos evitar o podemos sacar de alguna parte, pero hay otras cosas que no podemos frenar, hay otras cosas que no podemos nunca encontrarle una solución. La solución, sí, por supuesto, las vacunas y los costos, y el cobrar por las vacunas y el venderlas, eso por supuesto. Que existe algo cuando dicen los negacionistas, no, es que es todo mentira, nos están engañando. Pues claro que también nos están engañando. Pero algo hay, algo se ha creado y algo se ha escapado. Y algo se escapó de los laboratorios chinos, porque la mejor teoría del COVID, yo creo que la mejor teoría es que los americanos intentaron acabar con la economía china que se les estaba comiendo ya. Bien, lo intentaron los chinos, que tampoco son tan tontos, dijeron, coño, y los agarraron ese intento. Y lo metieron en un laboratorio en Wuhan. Y en Wuhan era eso, era el Mercadona. Y de ahí salió todo y se les escapó. Y luego, como lo más obvio, que hemos visto en otras ocasiones, ¿qué es lo más obvio? Que yo me cargo tu mercado. Y ahora te voy a vender lo mío. Ya, pero tú no tienes dinero para comprarme. Eso es lo más obvio que siempre se olvida. Y en este caso, pues fue demencial. Demencial como fíjate, de Omicron Variant, esto que decían, bueno, todos los fake que salían de que había una película hablando del Omicron. La realidad que pasó con el Omicron
llega el gobierno sudafricano y le dice a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, a la del amigo Bill Gates, le dice, mire, yo tengo infraestructura para vacunar a todos los míos, podemos hacerlo, pero claro, yo no puedo pagar 15 o 20 dólares por vacuna. ¿Por qué no puedo pagar 10, 15 centavos, que es lo que realmente vale? No porque los royalties, es que si tocamos los royalties, entonces, pues lo que ha costado esa investigación, lo que hemos podido hacer, ¿qué es lo que hacemos? Pues ¿qué es lo que hacemos? Lo que pasó al final, que a las 2 semanas había una variante que se llama Omicron. Y esa variante Omicron es la que nos ha venido ahora de Sudáfrica. Dime, ¿qué hay que decir? Sí, yo tenía una pregunta. Si a lo largo de todas estas pandemias anteriores, a lo largo de la historia, ha habido casos, digamos, demostrados, como en la actualidad, de que una persona se pueda volver a reinfectar o que en el caso de que se reinfecte no logre inmunizarse ni con un medicamento como podría ser la vacuna o habiendo superado el virus? Hombre, antes de 1940, que empezaron las vacunas, no había ni reinfección ni había nada, te morías. Luego con las vacunas, poder reinfectarte sí es posible reinfectarte, pero sobre todo cuando nos están metiendo vacunas químicas, porque la vacuna química sí se puede variar, puede haber una variación en vacuna química. Hasta ahora, como decía Patarroyo, él quería hacer vacunas químicas, pero eran imposibles, y cuando las quería sacar, a mí me han ofrecido dinero por crear una vacuna que la sople en un avión y a los 2 días está en todo el mundo y solamente uno tiene el remedio. Por eso le habían ofrecido dinero. Esa es la ventaja de la vacuna química y la desventaja, porque también se puede crear y se puede curar o hacerte menos daño, porque curar o que no entre es imposible. Por eso es química, porque puede traer algo más que tú no puedes controlar, que sí podía traer el Omicron, por ejemplo. El Omicron, esto que nos vino, dice, bueno, yo no te voy a acceder a dártelo al precio que tú quieres comprarme, pero ahora pues se siente mucho. Pues ahora mando yo una variante que viene desde aquí. Una variante que viene desde aquí, dice, no, ya es el final, pero hay que buscar más claro. Si esto es el final, dicen que es la última, que no va a haber más variantes. Ahora vamos a ver unas teorías muy buenas de la economía, pero claro, no hay otra, pero habrá que buscar algo, habrá que buscar algo, porque con esto no podemos perder el control del ser humano, que es lo que hemos hecho. Y aquí tenemos a un hombre muy interesante, Jacques Attali. Este señor fue asesor, no es un muerto de hambre, asesor de Mitterrand, de Sarkozy, presidente del Banco Europeo para el Desarrollo en el Tercer Mundo, un tipo muy importante que tuvo un libro, Breve Historia del Futuro. Y ahí cuenta unas historias que no se equivoca ni en una, ni en media de lo que está contando, se está equivocando lo que nos está diciendo. Que vamos a ir hacia un mundo, en los años, esto está escrito hace 30 años, que íbamos a ir hacia un mundo que había que cambiar totalmente la sociedad. La sociedad tiene 3 pilares. Los 3 pilares de la sociedad son la religión, el ejército y la economía. Eso hay que eliminarlo. Eso se va a eliminar, esos 3 pilares. Va a quedar la economía. Solamente se va a vivir por la economía y la nanotecnología, porque ya la tecnología no nos va a llevar a más. Los cambios de alimentación tampoco nos van a llevar a más. Hay que buscar algo para crear un mundo en el que solamente exista un Dios, alguien que mande y una hipervigilancia. Una hipervigilancia en la que sepan lo que comes, el agua que gastas, si tienes malos hábitos, si bebes, si fumas, para excluirte de los sistemas de ayuda de la medicina nacional, todas esas cosas controladas. Esa será la hipervigilancia. Habrá, entonces, Attali hablaba que en el año 35 se habría llegado a eso. Se habrían extinguido los estados, ya no habría estados. Ya sería un estado único y central. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil dominarlo. Si tenemos un solo estado, único, central, que maneja todo y que sabe toda tu vida, hombre, las personas normales estamos fastidiados. Eso es lo que se está buscando. Y solamente será una democracia comercial. Una democracia, como decía Borges, la democracia es el mayor error de la estadística. Pero ya si eso lo convertimos en dinero, o una democracia comercial, pues estamos todos perdidos. Es crear dinero durante todos los minutos y segundos de tu vida, como se está haciendo ahora, que lo estás creando por internet. Falso, bueno o no, pero lo estás creando. Estás todo el tiempo pensando en dominar la energía
y sobre todo los medios de comunicación, que es lo que piensan ellos, lo que van a pensar nuestros dirigentes, nuestros amados líderes van a pensar, como se está haciendo ahora, que lo principal es dominar los medios de comunicación y hacerte creer lo que te quieren hacer creer. Y ya está, y para lo demás tienes el Telecinco y entretente, pásatelo bien, pero esto, lo bueno, cuando quieras ver el telediario vas a llorar y vas a ver qué bueno soy, que te estoy salvando. Ese es el principio de la nanotecnología, de saber, de la hipervigilancia, de saber lo que tienes, lo que no tienes, el enfrentarte al hombre con la mujer, al blanco con el negro, al de azul con el de rojo. Eso es lo que a ellos les interesa, para poder manejarnos dentro de un mundo que yo no sé si es que esté perdido o todavía tenga salvación. Hombre, lo que no puede ser es que vayamos a más tontería y que se nos vaya yendo esto más de las manos, de admitir cosas que estamos admitiendo, que nadie pone en duda, porque me lo han dicho, antes era lo ha dicho la tele, no, ahora es que me lo dice la tele y todos los periódicos que están subvencionados y pagados, y todos los medios de comunicación, no hay medios libres. Es que ese es el camino que decía Tani, ese es el camino que decía de llegar a unos puntos en el que solamente el gran amo es el que te dice lo que hay que hacer, y sobre todo no se puede ya trabajar, porque claro, las máquinas trabajan y hacen todo, hay que ganar dinero en casa, hay que producir en casa, el agua que consumes lo tengo que saber yo, lo que tú haces, lo que tú tienes de conocimiento también lo tengo que saber yo, todas esas cosas es lo que ellos quieren saber, y hacia ahí vamos, porque si no, no tengo otra explicación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Muchas veces es que estamos perdidos, ¿no? Llevamos un camino, y ese camino es este hombre, la verdad, se lo recomiendo, la breve historia del futuro es algo impresionante, no falla ni media de lo que hay. Luego este otro, de Conspiraciones contra la Humanidad, de Salvador Freixedo y Magdalena del Amo, ahora mismo. Es muy interesante, es un libro muy interesante, muy denso, porque tiene muchísimos datos para digerir, es un libro casi para digerir, ¿no? De ver todo lo que hay, y cuando una vez lo has digerido dices, bueno, pues me pego un tiro, me espero a pasado mañana. Esa es la realidad. Perdón. No sé si también predice bastante Black Mirror, la serie. Sí, Black Mirror, sí, exacto, pero si lo saben todos. Tú has visto en Hollywood, cada vez que hay una película siempre hay guiños, siempre te hacen guiños a lo que está pasando, pero hacen guiños ¿para qué? Para el que sabe ver. Es como los grandes artistas, ¿no? Cuando te dibujaban en los cuadros, te dibujaban algo secreto. Esto es lo mismo, solamente que ahora es en Hollywood. Cuando te hacen un guiño a lo que hay, y hay algunos, un 1 por 1000 que lo sabe ver, esa es la realidad. Pero bueno, fíjate, esto es de una familia judía, un judío húngaro, en un documental de Last Days, que decía, la gente se pregunta cómo es que no hicimos nada, no huimos, no nos escondimos. Bueno, las cosas no sucedieron así, las cosas sucedieron muy lentamente. Así, cada vez que salía una nueva ley o una nueva restricción, decíamos, bueno, solo es otra cosa, se acabará. Cuando tuvimos que llevar la estrella amarilla para estar afuera, empezamos a preocuparnos. Y cuando empezamos a ponernos un pasaporte COVID para poder entrar a los sitios, y cuando empiezan a saber lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, y si nos gusta pincharnos o no nos gusta, o qué bebemos, qué gastamos, o cómo nos cuidamos, es para preocuparnos. Porque las libertades, lo que está ocurriendo, no es que las estemos ganando, nos las están quitando, y nosotros no somos la libertad, pero nosotros sí podemos conseguirla. Como por ejemplo, esto siempre me termino con mis amigos mexicanos, hay más tiempo que vida. Pues por supuesto que hay más tiempo que vida, esto es una frase luego de Facundo Cabral, pues como hay más tiempo que vida, lo que no podemos perder es la vida en intentar aprender a vivir. Hay que vivir como nos pille, como nos apetezca, no le demos más vuelta a ello. Pero si no, tenemos siempre a nuestros amados líderes, a nuestros inteligentes líderes maravillosos, con carisma, con educación y con don de gentes, que son los que velan por nuestros sueños. Ahí los tenemos. Eso nos dejará. Muchas gracias.